Las películas filmadas con un solo plano secuencia son aquellas que se graban en una toma continua, sin cortes de edición. Este enfoque cinematográfico desafía a los cineastas y actores, ya que requiere una cuidadosa planificación y coordinación para mantener la coherencia visual y narrativa durante toda la cinta. A lo largo de la historia del cine ha habido varias películas destacadas que han intentado esta técnica para crear una experiencia única al espectador. El maestro Hitchcock fue un pionero en adoptar este instrumento narrativo y en 1948 lo experimentó con La Soga, un filme sobre dos jóvenes intelectuales que planean el asesinato perfecto dentro de un apartamento en Nueva York. El director buscaba un estilo de obra teatral en la que los actores estuvieran activos todo el tiempo. Debido a las limitaciones técnicas de la época, pues el rollo de película se terminaba y había que recargarla, se encontraron varios cortes durante el largometraje. Para el nuevo milenio y con los avances tecnológicos, llega en 2002 El Arca Rusa, de Alexander Sokurov, considerada la primera película digital lograda en un solo plano secuencia, sin corte alguno. El cinematógrafo Tilman Butner usó un Steadicam para deslizar la cámara a través de los pasillos y salas del Museo del Hermitage en San Petersburgo, en donde presenciamos 300 años de la historia rusa. El director ensayó cada movimiento de más de 2.000 actores y después de 3 intentos fallidos, fue hasta el cuarto que se logró completar la secuencia. Más recientemente, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, y con clara inspiración de El Arca Rusa, se embarcó en un ejercicio similar con la película Birdman, de 2014, aunque no prescinde en su totalidad del corte, ya que se cuentan hasta 16 de ellos visibles a lo largo de las secuencias. Este breve resumen de los experimentos de relatos filmados en un plano secuencia nos da pie a hablar de otra película que asume el desafío de contar historias sin intervenir con cortes. Victoria, del año 2015, dirigida por Sebastian Schipper, es quizás el filme que ha logrado sacar adelante este artilugio técnico manteniendo una narrativa coherente e interesante de mejor manera. Victoria es un tour de force. La cámara nos lleva por el centro de Berlín durante una noche por calles, azoteas, clubs nocturnos y hoteles. La película maneja diversos tonos y temas. Al principio observamos a la joven Victoria, una española recientemente radicada en Berlín, que se topa en medio de la noche con un grupo de jóvenes alemanes que pretenden seguir la fiesta. En este punto se tocan temas como la soledad, la frustración social de las juventudes, la necesidad de pertenencia y aceptación. La verdadera Berlín está en sus calles, le dice uno de los jóvenes de la pandilla que seduce a Victoria para que los acompañe a continuar la noche en un after. Contra todo pronóstico, ella acepta y se embarca en una frenética y desenfrenada noche donde recorrerán la urbe alemana. Okay. You see the door? I see. Okay. Okay. You see, I'm a good friend. Yeah, you are. Hacia la mitad de la película se da un abrupto cambio tonal, pues de pronto se ven envueltos en un atraco a un banco y se convierte en un thriller electrizante. La mayoría de películas no resistirían ese tipo de transición, pero Victoria lo consigue a base de su estructura técnica, el largo plano secuencia sin cortes que mantiene una pulsante tensión hasta el final. Es impecable el trabajo del director de fotografía y las convincentes actuaciones de sus protagonistas, que nos hacen creíbles ciertas decisiones que normalmente no serían muy plausibles. Sobre todo la actriz Laia Costa, en ese papel de solitaria outsider,
que a lo largo de la noche va desarrollando emociones encontradas y termina revelando su oculta personalidad más temeraria y osada. La película fue completada hasta el tercer intento, siendo filmada de 4:30 de la mañana a 7 a.m., el 27 de abril de 2014. Todos los movimientos de cámara y actores fueron previamente ensayados, pero muchos de los diálogos se iban improvisando al momento. El cinematógrafo ganó un premio en el Festival Internacional de Berlín. En la mayoría de los casos, filmar una película en una sola toma es un ejercicio muy arriesgado y autolimitante. Después de todo, la edición y el montaje son un recurso sumamente poderoso y que es parte esencial del arte cinematográfico. Escríbeme en los comentarios qué piensas acerca de esta técnica en el cine. ¿Es solo un artilugio efectista o puede ser un recurso narrativo? Hasta la próxima.